Isaías 14, 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Mire ese poder que tiene el Señor, mire. Dice, a mí no me cambian los planes. O sea, ciertamente se hará a la manera como yo lo he pensado. O sea, yo lo hice así y así se va a hacer. Punto. Ya está. Eso significa, Él tiene control de todo. Él tiene cuidado de nosotros. Y será confirmado como yo lo he determinado, dice. El 27 habla lo mismo. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿O qué mano se extenderá para hacerle retroceder? De ninguna manera. ¿Ve? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién se lo va a impedir? ¿Quién está por encima de Dios porque le diga, no, usted, no, yo no quiero que lo haga así, se va a hacer así? ¿Verdad que no? No hay nadie. ¿Quién? ¿Quién se lo impedirá? Dice, ¿o el hombre? Pues menos todavía. ¿Sí? Entonces miren que la soberanía de Dios está por encima de... Ahora sí vamos a Juan 11. Y esta historia es conocida, pero hoy vamos a entender un poco más. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Vamos a dejar ahí. Ya. Este es un acontecimiento. Jesús, no sabemos exactamente dónde está, pero está lejos de Betania. Y entonces le mandaron a decir, si estuviéramos si Jesús estuviera en este tiempo, le hubieran mandado un mensaje, una llamada, es todo. Y me imagino que fue a través de un portavoz. Y entonces le dice: mire, esta cartica, porque creo que es una carta, ahora vemos por qué decimos que es una carta, porque la lee, y le dice, mira, Lázaro está enfermo. Entonces las hermanas quieren que tú vayas, que ores, que hagas algo ahí para que se mejore. Bueno, y Jesús dice: bueno, esta enfermedad no es para muerte, creo que estaba ocupado, y se quedó 2 días a propósito se quedó, ya, porque ahí dice. Pero en ese tiempo, en esos días, la enfermedad parece que se agravó. ¿Qué sería? Ya sería una fiebre, porque cuando ya llegamos a fiebre es porque ya alerta, ya la fiebre ya es alerta, ya es porque el cuerpo ya está diciendo: hey, necesito algo más. Y muere. Y las hermanas, que ahí dice que la amaban, las hermanas tienen una reacción, cada una de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su carácter. Y eso es lo que hoy vamos a hablar. Porque hace unos días atrás nosotros mirábamos que el Señor es soberano y que tiene control de todo. Decíamos que tiene el control del tiempo, que tiene el control del espacio, de las distancias, de la multiplicación. O sea, tiene potestad y soberanía sobre la muerte. Eso es lo que enseña el Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Juan también nos enseña que Él es soberano, que está por encima de la forma de ser de las personas. Y que Él nos creó tal cual como somos. Y así nos quiere y así nos acepta, tal como somos.
La psicología le llama que hay 4 tipos de caracteres: el colérico, flemático, sanguíneo y otro, a ver, no me acuerdo cuál es el otro. ¿Ya? Y Dios nos formó así. Entonces cuando el Señor nos habla de que hay que cambiar, no se trata de cambiar la personalidad, no se trata de cambiar el carácter, se trata de cambiar es al carácter y a ese temperamento, quitarle el pecado que lo está mancillando, ensuciando. Entonces queda la persona. No es que cambie. Por ejemplo, hay una persona que era así, explosiva, sanguíneo, sale flemático y hace las cosas, es entusiasta, entra, sale. Dios lo hizo así. Dios lo hizo así. En cambio hay otras personas que son más tranquilos, son relajados, pacientes, bien. Dios lo hizo así. Y el problema es que entonces las personas quieren cambiar a las personas. No ser así, qué feo eso. No, hay que ser así, hay que ser alegre, hay que ser espontáneo. Y entonces, como no está diseñado para ser así, dicen, no. Y muchas personas oran mal, pidiendo que Dios cambie el carácter y el temperamento. No, es como llegar y empezar a orar, decirle: Señor, mi Dios, que esta motocicleta comience a volar, que vuele. Perdió el año. Puede volar en distancia, ¿no? Está volando, dice, ¿no? Pero nunca más vas a andar por los aires. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para eso. No fue diseñada para eso. ¿Ya? Al horno de microondas usted quiere ponerle un CD y que suene y cantar. Se le quema. No está diseñado para eso. Entonces, miren, muchas veces nosotros entendemos mal el cambio. Cambia, hermano. No, es que no hay que ser así. ¿Cómo? Y ahí es donde las personas sufren. He mirado casos de una persona que es serena, tranquila, romántica, detallista, pasiva. ¿Sí? Entonces le dicen: no, mire qué feo, eso cambia. Entonces ella se siente mal y dice: no, es que entonces está mal. No, yo estoy orando para que Dios lo cambie. No. En cambio, el que es así eufórico dice: no, ya tranquilo, cambio, usted tiene que ser paciente, tiene que estar en la casa. Que dice: no, yo que me voy a quedar haciendo en la casa, no, yo tengo que salir a hacer algo. Claro, no ve que son activos. Entonces quiere que se quede en la casa, que se quede ahí. No puede. Entonces, no, que cambie. Entonces, no. Lo que hay que cambiar es, por ejemplo, al que es tranquilo, al pasivo, ¿sí? Generalmente, por ser así, el pecado hace que atraiga enfermedades, por ejemplo. Los que son así, pasivos, generalmente atraen enfermedades. ¿Por qué? No siempre, ¿no? Pero sino que es el ejemplo. Porque no sacan lo que sienten. O sea, son personas que se guardan, ¿ya? Entonces, tiene un dolor. Por ejemplo, alguien le hizo un daño, entonces se lo guarda. ¿Por qué? Por ser su forma de ser, no que no le haya dolido. Como no reaccionó, no le dolió. No. Lo que se lo guarda, y ahí empiezan a crearse las enfermedades autoinmunes, ¿sí? En cambio, el otro, el que es activo, el que es explosivo, claro, él va diciendo: listo, ya. Pero ¿qué hay que quitarle a él? El pecado. Entonces, en los dos casos, lo que mancilla, lo que daña, es el pecado. Eso es, ¿ya? Entonces, de eso se trata el cambio, ¿ya? Entonces, mire, por ejemplo, la religión hace eso. La religión hace esto. ¿Qué hace? La amarra a la persona. ¿Ya? Entonces, el explosivo, el activo. Entonces, el activo llega y entonces la religión le dice que no, tiene que ir quietico. Entonces, en el culto, en la misa, está quietico. Ya. Y acaba, listo. Sale a pecar y a seguir lo mismo. Entonces, tampoco eso es el cambio. Y cuando nos hablan de cambio, repito, y se lo digo porque últimamente he tenido casos de estos y entonces uno dice: bueno,
no es así, no presione. El padre de familia presionando al hijo, no, que no sea así, no es así, y usted tiene que estudiar esto, y tiene que ser así, y pobres los matan. ¿Ya? Eso le pasó a Marta y a María. Dice que Marta y María eran hermanas. ¿Y cuántos saben que los hermanos, muchos no se parecen en nada? Muchos traemos un común denominador, listo, ya, que nos hace filial, hermanos, pero no necesariamente el carácter, el temperamento y la forma de ser es la misma. Yo por lo menos tengo 3 hermanos más, y aunque tenemos algo en común, nuestra forma de ser es diferente, no es diferente entre los 4. ¿Ve? Entonces estas 2 hermanitas, miren, dice el versículo 2, el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, miren, he aquí el que amas está enfermo, les dice, le escribieron en la carta, ¿no? Bueno, eso parece ser como que lo estuvieran, mire, es como que si lo estuvieran comprometiendo. Ellas creyeron que le iban a mover el piso a Jesús, ¿no? ¿Por qué no le escribe, Lázaro está enfermo, venga a verlo, ¿no? El que amas, ¿no? Como comprometiéndolo ahí, el que amas. Entonces el Señor dice, uy, no, pues, tengo que ir, nada que ver. Ellas creyeron que lo iban a mover con eso. Las hermanas para decirle, Señor, aquí el que amas está enfermo. Nada que ver. Pero dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba. Mire, por eso le digo y repito en esto, Él nos ama tal cual como somos, porque Jesús conocía a Lázaro, tal vez comentarios, no que esté en la Biblia, pero comentarios, de pronto dice que Lázaro tuvo una enfermedad digestiva, que lo pintan de otra cosa. Lo que no está en la Biblia no me gusta, no dice cómo era Lázaro, pero sí nos dice cómo era Marta y cómo era María. Y entonces Marta era una mujer explosiva, iba diciendo las cosas. Marta es de las que no, lo que decía, escuchado, y dicen, yo no tengo pelos en la lengua. ¿Sí ha escuchado esa frase, no? ¿Sí o no? ¿No? Qué pena, yo sí le voy a decir, dice, yo sí no tengo miedo a nada, yo sí, esa es Marta. Ella sí, si usted le hace algo a Marta, ella no se queda con el guardado. Le dice, ve hermanito, y es uno de los que van cantando la tabla. Esa es Marta. Sí. Marta es la que va al mercado, la que hace las vueltas, la que, por ejemplo, Marta, ella no le gusta ver la casa sucia. Ella tiene que estar limpiecito, todos los cuadros, está perfecto. Ya, por eso se enojó con María, porque no estaba en el mismo afán, y María es sana, María. En la casa donde vivía Lázaro, Marta y María, en esa casa era reluciente, porque es así ella, se levanta y coge el trapeador y se acuesta con el trapeador. Marta, que todo esté en su lugar. ¿Eso está mal? No. Necesitamos de Martas. Imagínense todos que fuéramos pasivos. Arregle usted, no, que pereza, después, listo. O todas Martas, ¿no? Tampoco, todos los extremos son malos. Mi mamá era Marta. Ella se levantaba y a todo poner en su orden, en su sitio, no me vayan a ensuciar, y que todo esté bien y que todo esté perfecto. Entonces la cortina tiene aquí un pliegue, no, yo me levanto y tiene que estar el pliegue así, y ya, compraba la ropa y tenía que lavar la ropa 2-3 veces para estrenarla. De pronto alguien se la probó, no vaya a tener algo, uy, no, esa talega sucia. Y Marta, se llamaba Marta. En cambio María no, María es sana, María es otro cuento, María es relajada, María es relax. María tiene en su casa tenía su habitación, tenía su computador, sus libros, porque se acuerda que a María le gustaba escuchar la palabra, y se acuerda ese día que estaban
¿no? En la reunión, en una de las reuniones. Estaba en una de las reuniones y entonces María con su agenda y su lapicero y tomando nota estaba, ¿no? Y eso no le gustó a Marta. Entonces, María es computador, un cuarto de estudio desordenado, hojas, libros. María es con gafas para estudiar, sus apuntes, ¿ya? Se viste toda relajada, ella es tranquila, se levanta, se coge una moña y se va. Relax, tranquila. Que las cosas subieron. Listo, Dios proveerá. Llegaba Marta, no, ve esos huevos, qué caros. Tranquila, relajada. No te preocupes, todo está caro. Y la otra, relaja, tranquila. ¿Te das cuenta? Si no, que hay personas así, en las casas, en las familias, todo es así. Y entonces, ahí viene el problema. Entonces las Martas quieren que todo el mundo sea Marta. Y las Marías, que todo el mundo sea Marías, y la critican y la juzgan a las Martas. No, qué feo ser como esa Marta. Uy, no, yo sí por eso acá. Y entonces todos crean círculos de amistades, ¿no? De acuerdo a la personalidad. Pero el Señor no vino a hacernos a todos Martas. El Señor no vino a hacernos a todos María, ya, ni tampoco alaba los extremos, porque los extremos son malos, y la Biblia condena los extremos, ¿ve? Entonces, mire, vamos a mirar la reacción de Marta y María frente a la muerte de Lázaro, con Jesús. Le mandan a decir a Jesús que Lázaro está enfermo, ok, pero murió y Jesús no llegó. Y esa noticia, ese golpecito les dolió a las dos. Claro, primero está el dolor de la muerte del hermano, claro, obvio, ya, el luto, obvio, mi hermano. Entonces, la reacción en la muerte también es diferente, ¿sí? Porque el activo explota o quiere hacer lo que quiera. El pasivo simplemente se sienta al lado del féretro y se le van las lágrimas y está quieto. Tintico, no, gracias. Con una pastica, no. En cambio el otro no. Pero le tenían su guardado a Jesús porque no llegó a tiempo. Lo estaban esperando porque él sabía que Jesús podía hacer algo por él. Y muy relajado no llegó. Y les dolió. Les dolió a la una y a la otra. Porque ellas sabían que si Jesús estaba ahí, algo hubiera pasado. Porque como aquí se sentaba en las reuniones, cuando venía y nos contaba que había sanado a un ciego llamado Bartimeo, que había convertido el agua en vino, y aquí venía a alabarse de todos los milagros que hizo y no fue capaz de venir y orar por Lázaro. Listo, ya. Déjelo ahí. No, sí, seguimos siendo amigos, claro, es Jesús, sí, pero ¿sabe qué? Lo que me hizo, eso quedó aquí guardado. Ahí quedó guardado. Y se lo van a expresar. Y no se van a quedar con el guardado. Así que Jesús va llegando bien campante y Lázaro ya estaba bien muerto ya. Ya estaba enterrado, ya habían pasado 4 días. Ya estaba, ellas ya. Y con más dolor todavía estaba, ¿no? Porque cuando un ser querido muere, en el rato uno se pasma. Es con el tiempo que empieza a doler. Uy, no, bendito Dios. Cuando murió mi mamá, bueno, obvio, tenía un primo que yo quería muchísimo, que crecí con él. Y créanme que a veces hasta hoy, y ya son, ¿cuántos años serán? Unos 15 años. Y después de unos 15 años, aún lo extraño. ¿Y cómo me gustaría? A veces me acuerdo de él. ¿Cómo me gustaría decir, a ver, estuviera acá?
Así es, y ellas están con ese dolor encima. Y vamos a ver la reacción. Y entonces dice, primero veámosla a Marta. Y entonces en el versículo 20 de ahí, de Juan 11, vamos a mirar la reacción. Recuerda que ya Jesús ya llegó, está ahí ya está. Y entonces vamos a leer desde el versículo 20. Y entonces dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Se da cuenta? Mire ahí. Ya le dicen, Jesús está en Betania. ¿Y qué hizo la activa? El colérico, ¿qué hizo? Salió a buscar. Ajá, ¿ya llegó? Ya, ajá, listo. Pero dice, me pongo aquí, me va a oír. Y salió de una. Me va a oír, dijo. ¿Y qué hizo Marta? Se quedó en casa diciendo, yo que voy a estar, no me voy a meter en problemas, ya tengo suficiente. Pero está con el dolor también. Ahí San Marta, que le diga. ¿Ve? Y entonces, dice, sabiendo que Jesús venía, Marta salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa, obvio. Era así. No la vamos a ver a María por ahí discutiendo, no. Y Marta dijo a Jesús, le va a cantar la tabla. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le está echando la culpa del muerto. ¿O no? Le está echando la culpa del muerto. No, pues. ¿Sabe lo que trata ahí? Lo que trata es como de hacerlo sentir mal. ¿No? Bueno, espero que usted no lo haya hecho, ni lo va a hacer, pero ¿no le ha pasado que se la han hecho? Por ejemplo, a mí me la han hecho, ¿no? Dice, claro, sí, bueno, pero bueno, ya que no vino, pues de todas maneras, gracias. Y ya le echan la culpa a uno es el que queda mal, ¿no? Claro, sí, no, pero ya Dios le pague, no, ya no. Si hubiera estado aquí a la hora que era ahí, hubiera sido ahorita, ya no. Pero bueno, déjelo. Ok. ¿Ve? Entonces, eso es lo que trata Marta, mire, porque el carácter de esta... Entonces, mire lo pecaminoso ahí ya, ¿ve? Entonces, estas personas de activo tratan... Bueno, también María va a tener su reacción. Pero mire, quiero empezar a enfocarme en las aplicaciones. ¿Por qué? Porque el Señor, mire... no vino, repito, a cambiar nuestra forma de ser. Dios lo hizo así a usted y gócese como es. Listo, gócese. El punto es quitar el pecado. Ese pecado es el que afea. Por ejemplo, en el activo, el pecado es lo que daña, porque se le da lugar a la ira. Mire la María ahí. A la ira, a la rabia, y uno comete errores en eso. Porque va hablando, va diciendo, va ofendiendo. Y entonces después, el cargo de conciencia. Porque le dije, después, mijito, perdóneme, ya no voy a volver a decir, ya voy a cambiar. Y entonces el cambio cree que ya va a ser pasivo. No, ahí no está el cambio es que suelte el pecado y siga siendo así activo. ¿O no? Esa es. Y entonces mire, le está echando la culpa. Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea que se murió fue porque Jesús no estaba ahí, no por el problema digestivo que tienen, que dicen los comentaristas, que Lázaro murió de algo digestivo. No, bueno, lo que haya sido, no importa. Aquí no nos dice de qué murió y no nos vamos a meter por ahí. Mire, le está echando la culpa como que fuera de él. Y mire, sigue diciendo. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Haga algo. Ya que no vino el día que tenía que estar, bueno, mijito, haga algo, ¿no? Haga algo. Y mire, y entonces estas personas son las que, ¿no? Van dando órdenes.
va dando órdenes. Por ejemplo, el activo, el colérico es así, va diciendo, no, usted me hace así, 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 da. Quieto un momento. ¿No ha visto personas que le quieren hacer la agenda a usted? A mí me pasó una vez un caso. Y yo tenía, me acuerdo, un viaje a Pasto, íbamos a ir a predicar, y ya estaba cuadrado. Salía como al mediodía, la reunión era a las 4, y como la 1 y algo, me llama un hermano, me dice, hermano Mauricio, mire, tengo estas personas, está el enfermo, y entonces lo espero a las 2 de la tarde, véngase. Dije, no puedo, me voy para Pasto. Entonces se dan cuenta como personas que le hacen la agenda, o sea, me hace esto, usted hace eso, usted esto, punto. Eso no es activo. Un momentico, ¿quién te puso de capitán? Tranquilo, calma tus aguas. Esto es democracia, a ver, ¿qué es que vamos a hacer? Y entonces, esta es Marta, que le va diciendo, bueno, pero más yo sé que tú puedes hacer algo. Ya, váyalo haciendo. Un momentico. Y mire, Jesús le dijo, tranquila, tu hermano va a resucitar. Ya. Mire, Jesús no le hizo caso a las dos cosas que Marta está sacando por causa del pecado que mora en el ser humano. Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No, de eso no estamos hablando. O sea, creo que Jesús les habló, les adoctrinó y les dijo, hay una resurrección de los muertos, donde todos los que están en Cristo, todos los que están en mí, resucitarán primero, y todos los que hayamos quedado seremos juntados con Él, vamos a resucitar, bueno, todo eso, toda la doctrina le enseñó. Y Marta cree que está hablando de la doctrina. Por eso le dice, y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, eso no, yo quiero ahorita, quiero verlo ahorita, ¿no? Ya, ¿no? En los funerales es así, ¿no? Le dicen, tranquila, él está dormido, está descansando, un día lo vamos a volver a ver. Yo quiero ahorita, allá que. Pero lo que Marta le está cogiendo es la doctrina, no está Jesús le está hablando desde el momento. Y mire, el versículo clásico de funeral, y está muy bien, y dice, Juan 11:25, usted vaya a un velorio y lo va a encontrar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús está en su... Mire cómo el Señor no se deja mover por lo impulsivo de Marta. Él no se dejó mover. Ahora, un momentico, me respeta. No, tranquilo, dijo, no, va a resucitar. Porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este versículo es una belleza, uno de los más grandes que hay en la Biblia, ¿ya? Pero no es el punto de explicarlo. El punto es hablar de los caracteres. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. No estamos hablando de eso, era de que le diga Jesús. Mira, va de nuevo. Jesús le está hablándole una cosa y Marta le habla de otra cosa. Sí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que tú eres el Mesías. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Por qué me cambias de tema? ¿No? Entonces, mire, estas personas, cuando se les está hablando, no escuchan. Lo importante es querer sacar lo que tienen nomás. Para Marta, lo único que quería era desahogarse y cantarle la tabla a Jesús. Ya, no más, listo. Y ahí se siente tranquila, ya le dije. Listo, o sea, ese es su premio, su satisfacción. Por eso cuando Jesús le habla de la resurrección y tal, sí, yo creo que tú eres el Mesías.
No estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. No le estaba escuchando, estaba captando, estaba en otro cuento. Y estas personas generalmente, por causa del pecado, no pueden recibir la palabra, no pueden recibir un consejo. Entonces uno le está hablando, ¿no? Entonces dice, mire, verá, ¿cómo le parece que mi hijo, el Cevitas, está así? Claro, sí, listo, está bien. Entonces, mire, hermano, lo que se tiene que hacer aquí es esto y esto. Ya, sí, verá, ¿no? Y como también el Juanpis también, verá, espera un momento, ¿sí me oyó lo que tiene que hacer con el Sebas? Porque lo que importa es descargarse. Y eso hace que el pecado, hace que no reciba la palabra. Y no es la persona, no es la forma de ser, el temperamento, como ya dijimos. Dios lo hizo así. Ya. Y le dijo, Señor, yo he creído. No le puso cuidado a la palabra y le dijo otra cosa. Ya. Pero se sacó la espina. Ya, listo, se la sacó. Ahora bien, dice el versículo 28, habiendo dicho esto, vea, se da cuenta, habiendo dicho, lo dije, punto, ya. Fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto es al oído, me imagino, María, venga, el maestro está aquí y te llama, le dice. Ahora, habiendo dicho esto, ya sacándose la espina, cantándole la tabla a Jesús le quiso dar una explicación, no se la oyó, no se la recibió, nada, y se fue y lo dejó ahí. He dicho, y habiendo dicho esto, se fue donde estaba Marta, y va y le miente. Y le dice, bueno, la primera es verdad, le dice, Jesús está ahí, sigue, y manda a llamarte. 28, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y cuando yo leí te llama, dije, a ver, un momentico. Me leí, releí, dije, mentira. Jesús no la mandó a llamar. Sí, creo que lo dejó con la palabra en la boca, porque dice, y dicho esto, se fue. Así que ya, listo. Y Jesús quiso hablar porque estas personas no dejan hablar. Y se fue. Y se fue y le dice a María, ahí está también, vaya, sáquese la espina. Y le miente. Y digo que miente porque, a ver, yo le preguntaba al Señor si realmente Jesús la mandó a llamar. No debía de haber quedado escrito en el versículo 27 o en el 28, y Jesús dijo, llámame a María. Debía de estar ahí. Entonces se deduce que está mintiendo, porque no le dijo que se la llame. Ella se la inventó para que vaya también a hacerle el reclamo. Ve a esa Marta, qué loca. Uy, no. Entonces el maestro está aquí y te llama. Claro, pues María creyó, dijo, bueno, me llama, listo, voy a saludarlo. ¿Pero qué iba? También con la espina, ¿o no? También estaba dolida, porque también era su hermano Lázaro. Y también, pues, hizo parte del mensaje que le mandaron a Jesús. Y se le acerca a María, pero más tranquila, más relajada, ella es más serena. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Se fue corriendo, listo, llegó donde el Señor, mire. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. ¿Sí ve? Él se quedó allá. Listo, entonces dice el versículo 32. Ya, ¿qué le dice? María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez echando la culpa, pero ahora se le echa la culpa de otra forma, camufladita, ese consentimiento. No es lo mismo del versículo 21, y Marta dijo a Jesús,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ya se lo dijo a su forma, a su manera. María, otra vez, la misma, versículo 32. ¿Qué le está diciendo? Las mismas palabras. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la personalidad, el carácter, la forma de ser. ¿Ve? Porque la una se lo dijo así, explosivo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero María lo hace de otra manera, pero le dice las mismas palabras. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y más dolor todavía, porque dice que se tiró a los pies. Y no es para adoración. ¿Ve? Entonces mire cómo la persona también, la pasiva, también tiene su dolor y también lo está haciendo sentir mal. Más mal todavía, porque la otra estaba gritando, en cambio la otra llorando. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María, pero pues la una me grita y la otra acá llorando. Qué cosa. Versículo 32. 33. Jesús entonces, al verla llorando, y la palabra llorando, ¿sabe qué significa? Hay dos palabras para llorar. Una es quebranto, cuando produce la sensación de arrepentimiento, de adoración, de alabanza, quebranto, eso es una palabra. Y llorar ahí es de lágrimas, de sentimiento. Entonces no es adoración, porque se tiró a los pies, hermano, ve ahí dice, pero tirarse a los pies no necesariamente es adoración. Dice que estaba llorando. Ya, entonces ahí se entiende que era el sentimiento. Y Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Bueno, entonces vamos a quedarnos aquí un ratico más. La una reacciona de una manera, la otra reacciona de otra manera, de acuerdo a su temperamento, a su personalidad, a su forma de ser. Ya. Pero mire, pero Jesús no pone cuidado a eso, a la forma de ser, porque Él nos formó así. Y repito, y quiero repetir, porque esta es la aplicación central del mensaje, para que usted y yo seamos libres y que disfrutemos tal cual como somos, y no nos dejemos convencer o sufrir, porque me dijeron, porque como a alguien no le gustó que yo sea así, entonces me está diciendo que cambie, entonces qué pena, yo soy así, punto. O sea, no vamos, ¿por qué? Porque eso no se puede cambiar, Dios nos hizo así. ¿Cuál es la diferencia? La cuestión es, cambie saque el pecado. Saque el pecado. Y mire, como ese activo sin pecado, explosivo, es una bendición de Dios. Son evangelistas generalmente, eso no le tienen miedo a nada. Listo, que hay que ir a predicar al mercado, vamos. Que hay que ir a predicar acá, vamos, listo, lo que quiera, vamos. Que hay que subirse a la barca, me subo a dos, sean echados para adelante. Y sin pecado, Santo Jehová, son armas estas personas, poderoso en Dios. Y Dios les bendice, y generalmente a estas personas generalmente Dios les encomienda el dinero, porque invierten, porque no son mezquinos, listo, va comprando, en las manos de Dios, una persona como Marta es un arma, ¿ya? Por eso no se trata de cambiar la personalidad, repito, insisto, es de quitarle el pecado a esa personalidad. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, llamado, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y entonces Saulo era perseguidor, activo, seguía, claro, pero tenía un chip que decía que hay que seguir a la iglesia. Cuando tiene el encuentro con Jesús, se cambia el chip, pero sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. No se volvió así, ahora, y el apóstol Pablo, no, siguió siendo el mismo apóstol Pablo, solo que ya renovado. Porque la idea es,
Y el Señor me lo dijo anoche, me faltaba un toquecito para el mensaje. Y el Señor me dijo, lo que tiene que ser es que el hombre, de acuerdo a su personalidad, esa no importa, yo lo formé así, tiene que convertirse o llegar a ser a la imagen de Dios. La imagen de Dios. Y esa me entró, dije, gracias Señor, la fresa del pastel. La idea es que los hombres, o sea, el género humano me refiero, sus hijos, lleguemos a ser a la imagen de Dios, conforme Él es. ¿Ya? La idea es desarrollar, no importa si soy colérico, flemático, sanguíneo, como quiera, no importa que usted sea activo, pasivo, eso no importa. Lo importante es que el Espíritu de Dios nos transforme como somos y nos haga la imagen de Dios. Ese es el punto, esa es la doctrina. ¿Ya? Entonces no, porque al principio yo creía que tenía que cambiar mi personalidad y eso chocaba conmigo. Estoy hablando de hace unos años atrás. Eso chocaba conmigo. O sea, ¿quién hay que cambiar? Entonces, no, porque mi forma de ser no da, no, y tiene que ser así. No, yo no quiero ser así. Hay hermanos que dicen, no, yo quiero ser como Moisés. No, sea usted. Sea usted. Aprenda las cosas que hizo Moisés, pero no quiero. Alguien dijo, yo quiero ser como Job. Mire, entonces, de eso se trata, de llegar a ser a la imagen de Dios. Dese vacaciones con las personas que los quieren cambiar, más bien enseñe estas cosas, ¿sí? Y sea usted mismo, pero a través del Evangelio llegará a ser usted mismo, pero a la imagen de Dios. Y lo mismo el pasivo. El pasivo también Dios lo usa. Generalmente los pasivos, cuando sueltan el pecado, cuando sueltan la rabia, el rencor, el orgullo, cuando sueltan todo eso, ese pasivo, ese no es un arma, ese es el as bajo la manga que tiene Dios con un pasivo. Estas personas son las propias para interceder, para orar, para tener misericordia. Son de las personas que se duelen del dolido, se duelen del menesteroso, les gusta estudiar la palabra. No, mejor dicho, son el as bajo la manga, ¿ya? Cuando parece que todo está, llega y dice, mire, el as, ¿no? ¿Sí o no, Dana? El as, ¿no? ¿Ve? Entonces, se da cuenta que no hay que cambiar la personalidad, sino que a esa personalidad pulirla con la enseñanza de la palabra, y eso nos llevará a hacer ¿qué? A la imagen de Dios. Punto, amén. Ahí podríamos hasta cerrar ya, pero me falta un punto, espérese. Entonces, ¿en dónde quedamos? Ya, vamos al punto, al punto que tenemos que terminar. 33. Jesús al verla llorando a los judíos, se estremeció en espíritu y se conmovió, dice. Vale, cuidado. Claro. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven. Y aquí viene el versículo más profundo, más corto, el versículo más mal interpretado de todo, el versículo 35, ¿no? Ahí tiene un dato. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Juan 11:35. ¿Cuál es el más profundo? Jesús lloró. ¿Cuál es el más mal interpretado? Jesús lloró. Y Jesús lloró. Ahora la pregunta es esta, ¿no? Usted dice, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró? Le voy a dar un par de opciones. A ver, lloró porque Lázaro murió. Lazarito, mi hijo, ¿te acuerdas de esos chicos que nos jugábamos porque eran amigos? No. La respuesta es no. Porque ¿cómo va a llorar por el muerto si sabe que va a resucitar en una horita, en unos 40 minutos lo resucito y ya está? ¿Sí o no? Pues no lloraba por el muerto. Se fue el Lazarito, pero nos vemos en el cielo, ¿no? Entonces Jesús lloró
vamos tachando, no es porque... Otra opción, ¿por qué lloró? Lloró porque Marta y María lo hicieron llorar por su forma de ser, la una de una forma, la otra de otra forma. Ahora miren, la Biblia muestra 3 veces que Jesús llora en la tierra. 3 veces Jesús lloró, incluida esta. La primera, cuando muere Lázaro, ¿no? o el contexto de la muerte de Lázaro. La segunda es cuando entra a Jerusalén y la mira convertida en un desastre y llora. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te han sido enviados. Cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Y llora, porque sabe que en 70 años no quedará piedra sobre piedra. Sabía eso, y llora por el pecado de su pueblo. Jesús llora por el pecado de su pueblo. Una. Y la otra vez que llora también es porque se va a llevar el pecado de su pueblo, y es en el Getsemaní. Me gusta, se lo voy a leer, ¿verdad? Me gusta, bueno, en el sentido de especial, Jesús, mire, dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, póngale cuidado, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, con clamor y lágrimas. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque el pecado se le venía encima y tenía que irlo a enterrar al averno, abajo 3 días y 3 noches. ¿Ya? Y dice que clamó, lloró con lágrimas, dice, por el pecado. Ahora sí, ahora ya tiene la respuesta. ¿Cuándo llora Jesús? No por la muerte de alguien, no porque lo hayan tratado bien o mal. Si María lo trató de una forma y el otro de otra forma, eso no va. El Señor no es sentimentalista, Él es centrado, así, correcto. Él no lo mueve el grito de Marta, ni las lágrimas de dolor de María. Llora, según estos otros 2 casos, y se aplica aquí al tercero, es lo que dicen los Salmos y lo que dice Romanos y lo que dice el mismo Hebreos 11:6, que sin fe es que imposible agradar a Dios. Jesús llora por la incredulidad de estas personas, porque no le están creyendo, porque siempre se sentaba en la sala y les daba mensajes poderosos de la resurrección y de todos los temas, me imagino, porque eso está escrito en Mateo 26, eso sí pasaba. Y ahora, cuando necesitaba que ellas crean, no le creyeron y le echaron toda la culpa. Y dice, por eso se conmovió y se estremeció y Jesús lloró. Jesús llora cuando no se le cree. Esa es una de las deshonras, eso lo hemos hablado aquí, esto no es nuevo. ¿Ah? Usted que ha sido juicioso y ha escuchado los mensajes en esta casa, eso no es nuevo. La incredulidad hace llorar al Señor. A ver, levante su mano el que quiera hacer llorar a Jesús. Ve que nadie la levanta, ¿no? Obvio, yo la escondo antes, lo menos que quiero hacer. Pero ¿sabe cómo podemos hacer llorar a Jesús en este sentido? Ya, no creyéndole. Eso es una ofensa dura no es otra cosa. Yo me he dedicado a estudiar este tema. Me he dado cuenta que lo que al Señor le duele es que no le crea. Que no le crea. ¿Para qué tal listo? Sí, o sea, el Señor nos ayuda con el pecado. De eso estamos hablando, ¿ve?
¿Qué nos afea? El pecado nos afea. Ya. ¿Qué afea a la personalidad? Al pasivo y al activo. El pecado. Ya, quítelo. Una joya. Pero que no se le crea. Eso hace llorar al Señor. Leí un testimonio de una hermana que contaba, que eso la marcó. Dice que ella yo estaba pecando con mi novio. Y yo sentí que el Señor estaba al frente, ahí al lado, mirándonos, y que estaba llorando. Así que eso la mató, eso la desgarró. Lo cuenta en testimonio, yo lo leí. Dice, yo estaba pecando, y yo sentí, dijo, la presencia del Señor, que estaba llorando, me estaba mirando. Y eso la marcó, y cambió sus decisiones. ¿Sabe cuándo llora Jesús? No es que cojo un palo y ahora te doy por pecador. Cuando pecamos, cuando no le creemos, ahí llora. Vea el contexto. Mire en qué contexto está el Jesús lloró. Él no llora porque el uno es activo, porque el otro es pasivo, o porque no cambias. No, por eso no es. Él llora, él se ofende cuando usted no le cree. Cuando el Señor le dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Amén, gracias, vaya a dormir. Y cuando sale y no le cree y empieza a hacer cosas a su manera, ahí lo hace llorar. ¿Qué pasó, mijito? ¿No se supone que yo le dije que lo voy a bendecir y multiplicar? ¿Y por qué anda haciendo eso? Y ahí le duele el corazón. Ahí es. Eso hace sentir mal. A mí me hizo sentir mal esto. ¿Cuántas veces yo no le habría hecho doler el corazón o llorar a Jesús? Perdón, Señor, por no creerle. Por eso la enseñanza de Jesús dijo, sean como un niño, porque el niño todo se la cree. Porque el niño no está viendo si el papá tiene o no tiene dinero. El papá le dijo, mi hijo, yo para diciembre le voy a dar su bici. Él no está viendo si tiene negocio, si no tiene, si el presidente, si hay paro. El niño no sabe de paros, el niño no sabe de negocios. El único que está es convencido de que su papá le va a dar la bici ahora que llegue diciembre. Es todo, ¿sí o no? Ya. Pero el adulto no, el adulto sí está viendo el paro, el adulto sí está viendo que subieron los huevos. Entonces, no, mijito, va a trocar en vez de bicicleta, triciclo. ¿Se da cuenta? Ve, ahí es. Ese era el punto que faltaba. Recuerde que el Señor tiene cuidado y el control de todas las cosas. Él tiene cuidado y control de todo. Y cuando el Señor Dios, escúcheme, y ahí, aquí terminamos. Cuando el Señor Dios Todopoderoso le dé una palabra, le dé ese versículo, le dé, o ya se lo dio, en el buen sentido, más nos vale creerlo. Más nos vale creerlo. Que no se cumpla en el tiempo que yo quiero, que no es como yo creía, o cosas así. Eso ya es humano, eso ya es de la razón, y eso ya está en la soberanía de Dios. Yo le pedí esto y se está demorando. Él me prometió esto. Mire este versículo y nada que se cumple. Yo he visto versículos que se han cumplido de la noche a la mañana en mi vida, y estoy esperando años que se cumplan otros que me ha dado. Llevo años esperando esos versículos, pero he visto como otro versículo que me lo dio tan lo he visto ahí. O sea, la soberanía de Dios. ¿Y qué pasó con eso? Tranquilo, eso viene, está por acá. Ya. Así que termino con esos dos punticos. Recapitulo. Sencillo, lo que el Señor hoy nos enseñó y nos mostró. Tranquilo, salga a disfrutar la vida como es, activo o pasivo,
sea así, tranquilo, disfrute, sea usted mismo, pero sí quite y trabaje el pecado. Eso es la fe. Como que chistoso. El otro día escuchaba un mensaje de un pastor, y este pastor, qué loco, ¿no? Le pregunta a Dios, le dice: Dios mío, te quiero hacer una pregunta. Él cuenta, en una prédica cuenta, y dice: Señor, ¿por qué nos hiciste a unos bellos y por qué hay tanta gente fea? ¿Cómo le va a preguntar eso, no? Señor, ¿por qué en el mundo hay gente fea? Porque todos tenemos dos ojos, una nariz, boca, nariz, cabeza, todos tenemos las mismas facciones, pero ¿por qué? Entonces él cuenta, y el Señor le había respondido. Y el Señor le respondió esa pregunta, ¿no? Esa pregunta tan loca. Yo me reía, me gocé en esa palabra. Y el Señor, ¿sabe qué le había dicho? Le dijo: ¿sabes por qué es? Por causa del pecado. El pecado transformó y dañó. El pecado es el que dañó. ¿Ve? El pecado original, o sea, el pecado que entró al mundo, ya, ese. Y como se le da lugar también, entonces, ¿ve? Por eso cuando una persona está en Cristo, hasta... exacto, la luz resplandece, es diferente. ¿Ve? Entonces, lo que les decía, sea conforme es usted, trate de enseñarle esto a los que no saben y quite el pecado, quítelo. Usted sabe cuál pecado es, ya. Y número 2, si el Señor le habló algo y le dijo algo, créale. De hecho, mira, hay un versículo que dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y sea lo más de sincero: Señor, no puedo creer, ayuda a mi fe, ayuda a mi fe. Y mensajes como estos ayudan a nuestra fe. Hablábamos en estos días, creo que fue hace 8 días, el poder de la palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra, es la que a nosotros nos ayuda a creer. Así que pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.